continuación. Bien, este ejercicio dice en su enunciado la barra AB está soportada por un cable BC, que es el que está mostrado en el gráfico, y la bisagra en A. Si la, si la barra ejerce sobre el punto B una fuerza dirigida a lo largo de la barra, que sería en este caso en la dirección AB, y la tensión de la cuerda BD es de 70 newton, calcule el valor de alfa para el cual la tensión en el cable BC es mínima y el valor correspondiente a la tensión eh, indicada en la figura. O sea, ahora tenemos una incógnita que es la fuerza actuante en la dirección AB. Además de eso, desconocemos la fuerza en la dirección BC, solamente conocemos el valor de la tensión BD, que es 70 newton, y tampoco conocemos el valor de alfa, pero nos pide saber cuál es el valor de alfa para el cual la tensión BC se vuelve mínima. Entonces ahí aparece una condicionante que nosotros tenemos que hacer cumplir. Bien, voy a mostrarles entonces cómo resolveríamos esto. Yo al menos me voy a basar en la parte de estática de la partícula. Eh, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas? Yo voy a considerar que esta es una de las fuerzas que va en esta dirección, que es la tensión igual a 70 newton, es la tensión 1. A este le voy a llamar tensión 2, cuyo valor desconocemos, y también tendría este valor de fuerza de, que es la tensión 3. Entonces, vectorialmente hablando, la sumatoria de fuerzas para este ejercicio que está en equilibrio tiene que dar igual a 0. Entonces nosotros tenemos que plantear bajo esas condiciones. Si yo quiero plantear de otra manera, ¿cómo podría plantearlo? A ver si alguien puede. Si yo quiero plantear de forma trigonométrica o considerando una resultante, ¿qué es lo que debería de plantear? Fuerza Que se equilibrante puede cierre el ser. polígono. En este caso ya existe una fuerza equilibrante en el sistema. Si yo quiero, por ejemplo, igualar a una fuerza resultante, tengo que considerar solamente dos de las fuerzas y hacer que el vector opuesto a ese sistema ya sea la fuerza resultante. Es decir, por ejemplo, acá vectorialmente hablando, T1 más T2 más F es igual a 0. Entonces acá ya existe una fuerza equilibrante. Si yo quiero hallar entonces una fuerza resultante, entonces puedo decir, bueno, T1 más T2 tiene que ser igual a menos la fuerza F. Y esto vectorialmente hablando es el vector opuesto a la fuerza F que yo indiqué en el gráfico. O sea, tendría que existir una fuerza en esta dirección. Este es el vector menos F. Exactamente, que se forme el polígono cerrado. Entonces, cualquiera de las dos formas que ustedes planteen en el ejercicio va a dar el mismo resultado. Vamos a plantear esto primeramente con la expresión, o sea, la notación de componentes rectangulares considerando el eje Y y el eje X. Este caso ya conocemos la dirección de 30 grados. Entonces yo voy a suponer una sumatoria de fuerza igual a 0. F que vale 30, T1, esto vale 20, y en este caso esta tensión, perdón, esta tensión T2 tiene un ángulo con respecto a la horizontal que, si veo acá en mi gráfico, este ángulo acá vale 30, entonces este ángulo de acá tiene que valer alfa menos 30. Y ahí yo tengo, bueno, si hago mis ejes coordenados, eje Y, eje X, tengo entonces sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, F coseno de 30 menos T1 más T1 seno de 20 menos T2
coseno de alfa menos 30 igual a 0. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. F seno de 30 menos T1 coseno de 20 grados, porque esta es la dirección que está acá, más T2 seno de alfa menos 30 tiene que ser igual a 0. Entonces, yo no conozco F. A mí no me interesa F, a mí solamente me interesa alfa. Pero me pide que alfa sea el mínimo posible. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Puedo, por ejemplo, acá sacar F de la primera ecuación, que va a ser igual a T2 coseno de alfa menos 30 menos T1 seno de 20 sobre coseno de 30. Y sacar también F de la segunda ecuación. Va a ser igual a T1 coseno de 30 menos T2 seno de alfa menos 30 sobre seno de 30. Y plantear la igualdad de F. F no va a cambiar. No está entrando en nuestras consideraciones, entonces puedo igualar estas dos expresiones. Expresión 1, expresión 2. Y de ahí tengo entonces T2 coseno de alfa menos 30 menos T1 seno de 20 es igual a T sobre, lo siento, coseno de 30, T1 coseno de 30 menos T2 seno de alfa menos 30. Ups. Ah, sí, coseno de 20 tiene que ser. Lo siento. Gracias. Este es 20 y este también debe ser 20. Y este es sobre seno de 30. Y acá yo tengo una ecuación donde acá, por ejemplo, yo puedo plantear despejar, ¿verdad? Acá va a ser T2 coseno de alfa menos 30 seno de 30 menos T1 seno de 20 por seno de 30 igual a T1 coseno de 20 coseno de 30. Creo que no me queda fácil. Siempre escribo tan pegado al borde que voy a borrar un rato esto. Voy a escribir más separado. Es decir, voy a tener acá T1, perdón, T2 coseno de alfa menos 30 seno de 30 menos T1 seno de 20 seno de 30 igual a T1 coseno de 20 coseno de 30 menos T2 seno de alfa menos 30 coseno de 30. Y puedo pasar todo lo de un lado, ¿verdad? Acá T2, saco factor común pasando esta al otro miembro y quedaría coseno de alfa menos 30 por seno de 30 más seno de alfa menos 30 por coseno de 30 igual a T1
coseno de 20, coseno de 30, ¿verdad? Disculpen, más seno de 20, seno de 30. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? O sea, tengo una ecuación eh, trigonométrica donde a mí, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Calcular alfa, pero con la condición de que T2 sea mínimo. Y lo que recuerdan de cálculo 1, por ejemplo, para hallar el mínimo de una ecuación eh, implícita, ¿verdad? Porque no es una ecuación explícita, aunque puede ser una ecuación explícita, es hacer por derivadas, ¿verdad? Entonces debería derivar la expresión o la ecuación en función a T2, de tal manera hallar la condición de donde esta, o sea, tendría que derivar T2 siendo una función de alfa y derivar esta expresión, hallar la derivada, la primera derivada igualar a cero y sacar, verificar si es máximo o mínimo. Pero no necesariamente todos los ejercicios, al menos en este capítulo, se resuelven de esa manera. ¿Cómo podemos resolver sin tener que llegar a una derivada, verdad? Lo que voy a hacer con esta expresión que está acá es trabajarlo de manera trigonométrica. Es decir, toda esta expresión es una expresión que se puede resumir en T2, que sería seno de alfa menos 30 más 30. Y esto también, ¿verdad? T1 puede ser en este caso es coseno de 30 menos 20. O igual pueden dejar eso ahí como está, ¿verdad? No hace falta que eso cambien. Pero sí, esta expresión de acá es la que yo necesito cambiar. Ratito, voy a borrar todo otra vez esto. T1, ahí va, ya está. Coseno de 30 por coseno de 20 más seno de 20 por seno de 30. Voy a dejar así. Entonces, esta función seno al final termina convirtiéndose en seno de alfa más 30 menos 30, o sea, alfa menos 30 más 30 sería seno de alfa más. Y acá nosotros sabemos que esto es igual a 70 por coseno de 20, coseno de 30, más seno de 20, seno de 30. Entonces, ¿cómo resuelvo el ejercicio? Voy a calcular ya esto que está al costado porque me molesta escribir tanto. Sería 70 coseno de 20, coseno de 30, más seno de 20, seno de 30. 68,94. Entonces, T2, seno de alfa es igual a 68,94. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, T2 quiero minimizar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Hay una división. ¿Y cuándo se vuelve mínimo una división? O sea, ¿cómo yo reduzco al mínimo una fracción? Cambiando obviamente el valor del denominador. ¿Qué condición tiene que cumplir el denominador? Que sea igual a uno. Que sea el mayor posible, ¿verdad? O sea, en este caso el denominador tiene que ser el máximo posible. Yo voy a escribir acá para que quede eso. Para que el resultado sea el menor posible. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo seno de algún ángulo y me sale menor a, o sea, un valor
no igual al máximo del seno, porque el seno es mi denominador, entonces el valor de T2 va a salir un valor mayor. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir acá? El máximo posible de la función seno es igual a 1, que eso sabemos que es una función cíclica. Entonces acá nosotros podemos sacar el valor de alfa y en este caso nos da que alfa tiene que ser igual a 90 grados. Si yo hubiese tenido otro ángulo geométricamente posible, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, 68,94 sobre seno de, qué sé yo, 60 grados, van a darse cuenta que el valor de T2 va aumentando gradualmente. Y si adopto otro valor de otro ángulo, por ejemplo, cercano, 0 grados, peor, ¿verdad? Ahí ya prácticamente es infinito. Si le agrego 10 grados, por ejemplo, el valor de T2 va aumentando, porque obviamente mientras más pequeño se haga el denominador, más grande va a ser el resultado de la división. Entonces tengo que aumentar lo máximo posible el valor de el denominador de mi fracción. Y por ende la condición principal es que en este caso se vuelva igual a 90, el valor de alfa. Gráficamente hablando, nosotros podemos decir, bueno, nosotros dijimos hace rato que T1 más T2 tendría que ser igual a menos F. T1 más T2 era igual a menos F. Que gráficamente hablando teníamos, bueno, T1 era este, que formaba 20 grados con la horizontal. F o menos F tendría que ser este vector, que formaba 30 grados con respecto a la horizontal. Y T2 era este que formaba el ángulo alfa acá. Si yo uno o cambio de condición, por ejemplo, acá, y voy a decir, bueno, T1 más T1 más T2 igual a menos. Voy a escribir acá T1. F yo ya sé que tiene que comenzar en el principio del primer vector, voy a escribir abajo, y en el final del segundo vector. Es decir, si yo coloco ya T1, yo ya sé que F va a seguir esta dirección. O sea que T2 puede ser este vector, o T2 puede ser este vector, o T2 puede ser cualquier otro vector que yo considere, porque obviamente todos los resultados me van a dar F, ¿verdad? Considerando obviamente siempre el origen en este punto. Ahora, ¿cómo yo calculo el valor del mínimo posible de T2? Aquí te voy a buscar mejor porque mi T1 está muy demasiado. Sería este el valor de T1 que forma 20 grados más con la vertical. El concepto en sí que se aplica es que para que una fuerza sea mínima con respecto a un valor de resultado tiene que ser perpendicular a la dirección de la fuerza variable. Es decir, en este caso, por ejemplo, T2 debe ser mínimo, ¿verdad? Porque esa es la condición del ejercicio. En cambio, yo sé que F es una fuerza variable. Porque yo no sé cuánto vale el valor de F. Sé su dirección. Sé que coincide con la dirección de la barra, que es 30 grados con respecto a la horizontal. Pero es de igual manera en módulo variable. Entonces la condición del ejercicio es que la fuerza mínima siempre es perpendicular a la dirección de la fuerza variable. En este caso, entonces, la fuerza T2 tiene que ser perpendicular a la dirección de la fuerza variable, que en este caso es la fuerza F. Entonces, la fuerza mínima posible
es esta T2, que obviamente para que sea perpendicular acá, encontramos entonces que el ángulo que se forma con la fuerza tiene que ser 90 grados. O sea, el ángulo entre la tensión T2 y F al final termina siendo 90 grados, que es este mismo ángulo que está acá, que era alfa. Entonces, el valor de F2 va a ser este, ¿verdad? Que no tiene ninguna condición para F, pero sí la condición para T2 es que tenga que ser mínima, entonces directamente podríamos haber dicho, bueno, T2 tiene que ser perpendicular a F o a la dirección de F, entonces ahí ya sabemos cuánto vale el ángulo que se forma entre F y T2. Entonces por eso es que esto sale algebraicamente, o sea, calculando aritméticamente o algebraicamente, sale 90 grados, pero gráficamente también se puede entender. ¿Cuál es el concepto que se aplica en sí cuando tenemos un punto exterior a una recta? El menor de los segmentos siempre es el segmento perpendicular, porque todos los oblicuos siempre van a ser mayores a ese. Entonces, esa es la condición que se aplica acá. Este es el punto exterior y a partir de ahí se considera una perpendicular a la línea de la fuerza variable y ahí sacamos el resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien. Entonces, en este caso, el ejercicio